Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos. Muchas gracias por la puntualidad. Nos alegramos mucho de tener tantas personas presentes y tan temprano. Me imagino que otros seguirán eh, eh, entrando a la videollamada con nosotros en los siguientes minutos. Eh, Puse una breve encuestita de dos preguntas. Si por irla respondiendo mientras que les doy la bienvenida. Una pregunta es de selección única y la otra pregunta es de selección múltiple. Es anónima, entonces ahí sin ningún temor ni timidez, por favor, nos gustaría mucho saber un poquito de ustedes. Y entonces, bueno, ahí primero quería darle la bienvenida. La charla de hoy es de peste porcina africana con el doctor Carlos Jiménez Sánchez. Yo soy la doctora María Pía Martín León, soy la coordinadora del Departamento de Asuntos Académicos del Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Esta charla es parte de una campaña educativa de parte del SENASA, de Médicos Veterinarios Privados y el colegio como parte del programa de educación continua en vista de la probable llegada de la enfermedad al país. Hoy la doctora Susana Ureña, coordinadora del Programa Nacional de Salud Animal Porcino de SENASA, será la moderadora. Muchísimas gracias, doctora. Les cuento que esta charla dura aproximadamente 1 hora. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados durante toda la charla. Si surge alguna pregunta o algún comentario, por favor lo pueden escribir en el chat y la doctora Ureña puede leerlo al finalizar la charla, o también pueden levantar la mano y la doctora Ureña les indicará al finalizar el orden para que puedan abrir el micrófono y expresarse libremente. La charla está siendo grabada y podrán verla en el canal de YouTube del colegio a partir de mañana. Ahora, para darle la bienvenida a nuestro charlista, el doctor Carlos Jiménez Sánchez obtuvo su título de médico veterinario en la Universidad Nacional en 1981 y su doctorado en la Universidad de Gießen, Alemania, en 1990. Su tesis doctoral fue un estudio comparativo de diferentes métodos laboratoriales aplicados al diagnóstico de infecciones por coronavirus y obtuvo la calificación de magna cum laude. Ha trabajado en estudios virológicos del ámbito nacional e internacional en temas relevantes de virología médica y veterinaria como rotavirus, norovirus, sapovirus, raptovirus, retrovirus, arbovirus, reptarenavirus y de manera particular el coronavirus. Además, se desempeña como coordinador del Laboratorio de Virología de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional desde 1995 y desde el 2010 es el editor de la publicación de Ciencias Veterinarias. De paso, los invito a que visiten la revista, ya que es digital y es de acceso libre. Ahora lo vamos a poner en el chat para que puedan revisarlo. Bueno. Además, el doctor Jiménez es consultor de la Agencia Internacional de Energía Atómica en el campo de diagnóstico inmunoenzimático de enfermedades infecciosas de los animales, en el campo de diagnóstico de enfermedades virales de los animales y del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la USDA, en el campo de enfermedades vesiculares. Además, ha sido distinguido con la medalla al mérito profesional otorgada por la Cámara Nacional de Productores de Leche de Costa Rica en el 2005, con el reconocimiento de apoyo a la avicultura costarricense por parte de la Cámara Nacional de Avicultores de Costa Rica en el 2007 y ha sido designado como miembro honorario de la Asociación de Profesionales para la Promoción de las Ciencias Avícolas de Costa Rica. Entonces, vamos a ver qué nos dieron los resultados de la encuesta antes de darle la palabra al doctor Jiménez. Aquí les comparto. Tenemos entonces, pocas personas respondieron la encuesta, solo el 30% de los que están presentes.
De ellos nos están contando, bueno, 8 personas, 8% de las personas ven cerdos casi a diario, 8% trabaja en especies menores y a veces atiende cerditos mascota. Normalmente no, otros 8% normalmente no lo hago, pero me gustaría funcionar en el área. 8% trabaja en el área de inocuidad alimentaria. Ay, no le salió una encuesta. Bueno, podríamos entonces volverla a hacer al finalizar de la charla. La podemos volver a pasar. Y el 69% más bien escogió otra. Entonces me gustaría más bien saber qué significa otra. ¿Cada cuánto ven cerdos? En la segunda pregunta queríamos ver si recuerdan cómo se transmite la enfermedad que vamos a ver hoy. Entonces era de selección múltiple. 15% de la gente respondió que por el aire, 46% que por heces, 62% que por vectores, 8% por agua, 85% contacto directo entre animales y 62% por fomites. Entonces, doctor, ya sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias, María Pía, por esa introducción tan abundante. Y de manera muy especial quiero saludar a todos los participantes. Para mí es una oportunidad muy bonita de compartir con todos ustedes. Y lo hago a nombre de la Universidad Nacional, Programa de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Escuela de Medicina Veterinaria. Hoy, como mencionaba María Pía, vamos a conversar un poquito sobre la peste porcina africana, una enfermedad que tiene un gran impacto en la producción porcina mundial, revisando algunos aspectos históricos, un poquito sobre la gente, los ciclos de transmisión, los hallazgos, diagnóstico diferencial y también el diagnóstico de laboratorio y finalmente qué medidas se pueden implementar para prevenir y controlar esta enfermedad. Bueno, a la izquierda tenemos la imagen de una nariz de cerdo. El animal está infectado con el virus de la peste porcina africana y está, digámoslo así, con una secreción de tipo sanguinolento. La foto es cortesía de Plum Island Animal Disease Center, que está ubicado frente a Long Island en Nueva York. Ahí hay una isla donde hay, digamos, un centro para poder trabajar con este tipo de enfermedades. A la derecha tenemos algunos de los sinónimos con que se conoce esta enfermedad. La peste porcina africana, la enfermedad de Montgomery, la enfermedad de los cerdos verrugosos, Afrikaanse varkpest, posiblemente holandés, African Swine Fever, inglés, y Afrikanische Schweinepest en alemán. Cuando tenemos una enfermedad con tantos nombres o con tantos sinónimos, pues estamos hablando de una enfermedad que ha estado en muchos países, ¿verdad? Que tiene, digamos, una difusión muy grande. Y eso es lo que nos queda tal vez de los nombres. Poniéndonos en el contexto de cuál es la importancia del sector porcino a nivel mundial, podemos verlo de diferentes formas. En la parte superior tenemos un gráfico que fue elaborado por la FAO con datos entre el año 1961 y 2014. Lo que podemos ver acá es el número en millones de cerdos de acuerdo a la región del mundo. Entonces, para 2014 aproximadamente. Doctor, disculpe, tiene el mute el audio. Bueno, vamos a hablar de peste porcina africana esta noche.
a nombre de la Universidad Nacional, Programa de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Escuela de Medicina Veterinaria. Y empezamos con una imagen de una secreción serosa y sanguinolenta en un cerdo infectado con este virus. La foto es de Plum Island Animal Disease Center. Está ubicado en una isla frente a Long Island, en Estados Unidos, la costa este. Y a la derecha lo que tenemos son los sinónimos de la enfermedad: peste porcina africana, enfermedad de Montgomery, enfermedad de los cerdos verrucosos, African Swine Fever en inglés y Afrikanische Schweinepest en alemán. Cuando tenemos una enfermedad con tantos sinónimos, lo que nos dice que es una enfermedad que se ha distribuido en diferentes momentos de su historia a lo largo de muchos países. Por lo tanto, es una enfermedad que puede tener un gran impacto. Refiriéndonos a la importancia del sector porcino a nivel global, pues tenemos en este gráfico elaborado por la FAO entre el año 1961 y 2014, cuál ha sido la evolución en cuanto al número de cerdos por región, digamos, del planeta. Vemos que para 2014 en Asia más o menos se estaban manejando unos 600 millones de cerdos. En el caso del continente europeo, más o menos unos 200 millones. En América, unos 190 millones. Y un poco más rezagado, digamos, África y Oceanía, alrededor de unos 20 millones de animales. Es importante tener presente que desde el punto de vista de consumo, la carne de cerdo es la más consumida a nivel mundial, representando un 37%, digamos, del consumo total, seguida por la carne de aves, alrededor de un 35%, y finalmente, en tercer lugar, la carne de bovinos, un 21.6%. Estos también son datos de la FAO y corresponden al año 2013. Es posible que en este momento, digamos, estas cifras hayan cambiado un poco. Por ejemplo, en Asia, por ejemplo, solamente China tiene una población de unos 450 millones de cerdos, ¿verdad? Y vemos que aquí se están contemplando 600 millones para toda esa región del mundo. Bueno, en cuanto a la densidad de las explotaciones porcinas a nivel mundial, pues vemos que hay zonas en donde se concentra, digamos, el número de cerdos por kilómetro cuadrado. Una de esas zonas es Europa Central y Europa Occidental. Otra de estas zonas la encontramos en Asia, en la región sureste del continente, donde, digamos, destaca la producción en China, en Corea, en Corea del Norte, Corea del Sur, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Tailandia, etcétera. En algunas islas del Pacífico también. Luego tenemos en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, México, y un poquito menos denso, digamos, en Centro y Suramérica. Y finalmente también un poco poca densidad en lo que es el continente africano. ¿Cuál es el impacto que ha tenido la peste porcina africana? Bueno, tenemos datos hasta el año 2019 y los datos se originan en el año 2007. La razón es que en el año 2007 reaparece la peste porcina africana en el continente europeo. Y a partir de ahí, entonces, se empiezan a registrar cifras sobre la cantidad de cerdos domésticos que han sido sacrificados. 540.600 en el 2007, 46.700 en el 2008, 13.200 en el 2009, 348.300 en el 2010, 259.800 en el 2016, 213.500 en el 2017, 894.000 en el 2018 y en el 2019 casi 6 millones de animales. Aquí hago la salvedad de que en el caso de China, los brotes en China se inician en el año 2018, pero las cifras que arroja China son, digamos, relativamente pequeñas para lo que se espera, digamos, como impacto de esta enfermedad. Posiblemente no son cifras, digamos, exactas, sino subestimadas.
¿Qué ha tenido o qué es lo que ha sucedido en este país? Bueno, lo que sabemos es que la producción en China es una producción generalmente en explotaciones pequeñas, con pocas medidas de bioseguridad. No hay una explotación industrial, sino más bien familiar. Y esto ha, digamos, generado una gran cantidad de casos. Pero si bien es cierto, no sabemos el número total de animales sacrificados, sí se puede observar en este gráfico que tenemos acá, de que ha habido un aumento sostenido en el precio de la carne en este país durante los años 2018 y sobre todo 2019. Más o menos de un 70%, digamos, eso es lo que ha subido el precio de la carne, digamos, en China. Y otra vez, lo otro que da valores sobre el impacto en China ha sido la demanda de este país, digamos, por importar carne de cerdo de diferentes partes del mundo. A veces por trimestre se registran 200,000 toneladas de carne que es importada por los chinos para su consumo. Entonces, definitivamente, pues tenemos un problema bastante serio en este país. A manera de antecedentes, la peste porcina africana fue descrita por vez primera en Kenia en el año de 1921 por un virólogo de apellido Montgomery. Por esa razón es que también se le llama la enfermedad de Montgomery. Durante los años subsiguientes se fueron describiendo casos en otros países, sobre todo en la parte sur, digamos, del continente africano, y posteriormente la enfermedad aparece en Portugal. En el año de 1957, reaparece en el año de 1960 y permanece en Portugal hasta el año 94, o sea, 34 años. Luego vuelve a reaparecer en el año 99. En España estuvo la peste porcina africana entre el año 1960 y 1995, similar a Portugal, 35 años. En Italia, en el año 1967, 1969, 1993. Cerdeña, que es una isla ubicada al frente de Italia, se mantiene infectada, digamos, desde el año de 1978 a la fecha. Bélgica, en el año 1985, Malta en el año 78, los Países Bajos en 1986. Y posteriormente de Europa, el virus viajó a Senegal en el año de 1959, a Cuba en el año de 1971 y otra vez en 1980, a Brasil en 1978, a República Dominicana y Haití en 1978 y 1979. Estos son, digamos, antecedentes históricos. Más adelante vamos a ver la situación actual. Bueno, ¿qué ha pasado, digamos, en Europa? La enfermedad aparece en Georgia en el año 2007, en Europa del Este, luego en Azerbaiyán, en la Federación Rusa en ese mismo año, en Ucrania en el año 2012, Bielorrusia en el año 2013, Lituania 2014, Polonia, Estonia, Letonia 2014, Moldavia 2016, Rumanía 2017, República Checa 2017, Bulgaria, Hungría, Bélgica 2018, Eslovaquia 2019, Serbia 2019 y Grecia en el año 2020. Entonces tenemos una reaparición, digamos, en el continente europeo a partir del año 2007. Una de las preguntas que se han hecho los investigadores es de dónde llegó el virus que aparece en Europa y se le llama, digamos, la cepa Georgia 2007. Esta cepa Georgia es un genotipo número 2 y lo que se supone es que este genotipo se originó en África y posiblemente por el transporte de carne de cerdos silvestres de África a algún país de Europa del Este, se produjo la contaminación del cerdo silvestre europeo, que es el ancestro del cerdo doméstico y es muy susceptible a esta infección. Esa es una hipótesis. El virus que existe en Cerdeña es el genotipo 1. En China aparece en el año 2018, es el genotipo 2, el que aparece en China. En Mongolia, Vietnam, Camboya, Hong Kong, Corea del Norte, Corea del Sur, Laos, Birmania, Filipinas, Timor, Indonesia, en el año 2019,
y en Papúa Nueva Guinea en el año 2020. Este virus se disemina a partir, digamos, de el desplazamiento de los cerdos silvestres europeos por la zona norte del continente euroasiático. Y esta es la situación actual. Este mapa está tomado de la OIE en el sistema WAGI. Ahí podemos ver los brotes que se han reportado este año. Y entonces tenemos brotes en la parte central y sur de África. Tenemos brotes en la parte sureste del continente asiático, en las islas del Pacífico. Tenemos brotes en Rusia y tenemos brotes en una gran cantidad de países, como lo mencionamos antes, de Europa del Este, Europa Central y también en Europa Occidental. En este momento hay brote en Alemania. Y para nosotros de mucho interés, bueno, cualquier país del mundo es de interés, pero de manera particular la enfermedad ha sido detectada primero en República Dominicana y posteriormente, hace un mes aproximadamente, en Haití, que como sabemos, estos dos países conforman la isla La Española, o sea, es una sola isla que está dividida en dos partes, Haití y República Dominicana. Entonces, esto es un motivo, digamos, de preocupación para todo el continente americano. La intención de esta charla es entender un poquito esta dinámica de la enfermedad y cuáles son los elementos que la caracterizan. El agente causal es el virus de la fiebre o peste porcina africana. Este virus ha sido clasificado en diferentes familias. Se hablaba en algún momento de la familia Iridoviridae, que es una familia que tiene virus que infectan peces, moluscos, insectos, por ejemplo, y posteriormente se clasificó en la familia Asfarviridae, Asfar por African Swine Fever Virus. Y posteriormente se estableció un solo género, que es el género Asfivirus. Bueno, son virus envueltos, más o menos con un diámetro de unos 200 nanómetros, y estos virus presentan una doble envoltura. La envoltura externa, que vemos acá, aquí en esta flechita, luego presentan la cápside, que es icosaédrica, o sea que tiene 20 caras, y luego tenemos una membrana interna y una segunda envoltura que está conformada por lípidos y por la proteína de matriz que vemos acá. Y finalmente tenemos el genoma, que es un genoma compuesto por dos hebras, una de polaridad positiva y una de polaridad negativa de ácido desoxirribonucleico. Tiene más o menos un tamaño de 170 a 190 kilobases. Codifica unas 150 proteínas, de las cuales 50 forman parte del virión. Y es interesante porque como buen virus ADN se replica en el núcleo de las células, pero se termina ensamblando en el citoplasma de las células infectadas. Bueno, es interesante también conocer un poco cuál es el comportamiento del virus. Si tenemos un virus que causa tantos problemas, tenemos que saber cuáles son sus puntos débiles y cuáles son sus fortalezas. Con respecto a la temperatura, el virus de la peste porcina africana es muy resistente a bajas temperaturas, o sea, carne, sangre o tejidos congelados pueden mantenerlo durante muchos años. El virus es inactivado por el calor a 56 grados centígrados durante 70 minutos o a 60 grados centígrados durante 20 minutos. De aquí entonces que la recomendación de que se cocine debidamente los productos y subproductos de origen porcino es sumamente importante. Con respecto al pH, el virus puede ser inactivado con pHs inferiores a 3.9 o superiores a 11.5. Eso sí, en un medio que esté libre de suero o de proteína. Cuando el virus se encuentra, digamos, en una suspensión que contiene proteínas, por ejemplo, el pH puede ser de 13.4 y sin embargo, en presencia de suero, el virus se mantiene viable durante 7 días. En ausencia de sueros, durante 21 horas.
Químicos y desinfectantes, bueno, dijimos que es un virus envuelto, entonces ya sabemos que los virus envueltos son susceptibles a la acción de solventes orgánicos como el éter, el cloroformo, el alcohol. Puede ser inactivado por hidróxido de sodio, por hipocloritos, por formalina, por ortofenilfenol y también por compuestos de yodo, que son elementos que están presentes en muchos de los desinfectantes de uso cotidiano en nuestras granjas y en todas las granjas del mundo. Con respecto a la tenacidad, que sería el equivalente a la resistencia, el virus sigue siendo viable durante mucho tiempo en la sangre, las heces y los tejidos, especialmente en productos de cerdo infectado que no son cocinados o muy poco cocinados. Puede multiplicarse también en garrapatas del género Ornithodoros. Con respecto a esa tenacidad o resistencia, entonces tenemos los siguientes aspectos según el manual para médicos veterinarios sobre peste porcina africana que elaboró la FAO. En carne con y sin hueso y carne molida, el virus puede mantenerse viable durante 105 días. Carne salada, 182 días. Carne cocinada, por lo menos a 70 grados durante 30 minutos, el virus desaparece. Carne seca, 300 días. Carne ahumada y deshuesada, 30 días. Carne congelada, 1000 días, lo habíamos señalado antes. Carne fría, 110 días. Despojos, 105 días. Piel y grasa, aun cuando esté seca, o sea, el chicharrón de concha, 300 días. Sangre almacenada a 4 grados, 18 meses. Heces a temperatura ambiental, 11 días. Sangre putrefacta, 15 semanas. Y digamos, establecimientos que están contaminados hasta un mes. Entonces vemos que es un virus que tiene una gran resistencia o una gran tenacidad. Ahora se le está llamando resiliencia también, ¿verdad? Pero yo creo que es un término más para las personas. El término en virología es tenacidad, o sea, cuánto se mantiene el virus estable y viable para causar una infección a lo largo del tiempo. Es importante señalar que en aquellos tejidos que mantienen la capacidad buffer, digamos, después de la matanza o de la muerte de un animal, por ejemplo, la sangre, la grasa y la médula ósea, el virus puede mantenerse durante mucho tiempo. Entonces, eso que no lo olvidemos. Bueno, de la peste porcina africana se conocen 24 genotipos hasta recientemente, y en las últimas semanas se anuncian 2 genotipos nuevos en China. Estos 2 genotipos de China se han originado por vacunas mal inactivadas que habían sido manipuladas genéticamente. Ok, entonces el genotipo 1 lo encontramos en Cerdeña. El genotipo 2 lo encontramos en Georgia y los países de Europa del Este, y está distribuido hasta Rusia, China y los países de Asia. Y ocasionalmente este virus también se desplaza hacia Europa Occidental. Y luego tenemos el virus de Cerdeña, que aparece en algunos países de África. El virus que se encontró en Europa, en Georgia, en 2007, está presente en países de África. De ahí es donde surge la hipótesis de que este virus llegó proveniente de África y posiblemente en meat bush, carne que ha sido elaborada, digamos, a partir de animales silvestres, que son cazados, digamos, en el bosque, en la selva o en las praderas, y que se destinan para el consumo en países que pagan, digamos, mucho dinero. Entonces esa carne puede llegar a París, puede llegar a Madrid, puede llegar a Frankfurt, puede llegar a Londres, puede llegar a Moscú o a cualquier lugar del mundo, porque hay gente que paga por eso. La mayor diversidad de genotipos los encontramos en el continente africano, como vemos la variedad de colores y de figuras que encontramos en este mapa. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los hospederos del virus de la peste porcina africana? El que más nos interesa es el cerdo doméstico, o sea, el Sus scrofa domesticus. El Sus scrofa domesticus evoluciona a partir del cerdo silvestre europeo, que es el Sus scrofa ferus, y luego encontramos los cerdos africanos, en donde tenemos el cerdo verrugoso,
el cerdo de monte y el cerdo gigante del bosque o de la foresta, ¿verdad? Y luego tenemos el vector, que es un vector biológico, que son garrapatas de, digamos, blandas del género Ornithodoros. Y hay varias especies de ornitodoros que son susceptibles. En esta imagen lo que tenemos es la hembra, que es la más grande, y el más pequeñito es el macho. Siempre nos preguntan cuando surge una enfermedad en los animales, si la enfermedad se va a pasar a las personas. Bueno, en el caso de la peste porcina africana, los humanos no somos receptivos. El potencial zoonótico es que no hay ninguna evidencia de que este virus logre infectar a las personas. Entonces, eso es importante porque, digamos, en la situación que estamos viviendo de una situación sanitaria mundial, no se debe crear alarma diciendo que esta enfermedad puede pasar a la persona. Definitivamente no somos receptivos, somos resistentes. Los cerdos silvestres africanos, entonces tenemos el cerdo verrugoso, que es este que tenemos acá, el cerdo de monte, es este otro, y el cerdo gigante de la foresta. En estos tres cerdos se ha logrado establecer que el virus circula en un ciclo silvestre, donde la enfermedad es inaparente o subclínica, pero estos animales actúan como reservorios del virus, actúan como reservorios. Entonces, uno de los elementos clave es también qué pasa con los cerdos silvestres que hay en Costa Rica. Por ejemplo, tenemos los pecarís de collar y el pecarí blanco, que en realidad son tayásuidos. Y estos están distribuidos desde Arizona, Texas, México, América Central, Sudamérica y el norte de Argentina. Y aquí tenemos la misma distribución. Estos cerdos, perdón, no son susceptibles al virus de la peste porcina africana. Son resistentes. Entonces, nosotros no tendríamos el problema que tiene Europa o que tiene África de que cerdos silvestres actúan como reservorios del virus. Sin embargo, no tenemos que bajar la guardia. Tenemos que estar atentos porque a nosotros nos puede afectar el virus con el ciclo, digamos, doméstico. Bueno, para la peste porcina africana existen 3 ciclos bien definidos. Yo utilicé este esquema porque reúne, digamos, básicamente los 3. En África se produce el ciclo selvático. En este ciclo selvático son básicamente las cerdas que paren, digamos, en madrigueras, en la pradera o en el bosque, y básicamente en cuestión de unas 2 a 3 semanas, la totalidad de la camada, la totalidad de los lechoncitos ya está infectada. Estos lechoncitos pueden contaminarse por contacto directo, ¿verdad? A partir de la madre infectada, o pueden contaminarse también por garrapatas del género Ornithodoros, ¿verdad? Garrapatas blandas. Y estos se encargan de mantener, el virus, digamos, en la naturaleza. Del ciclo selvático, digamos, de las especies silvestres africanas, el virus puede pasar al cerdo doméstico. ¿Cómo pasa? Bueno, a través de las garrapatas, a través del contacto directo o a través, digamos, de que carne o subproductos de estos animales entran en contacto con el cerdo doméstico, directa o indirectamente. O sea, se alimentan animales domésticos con restos de animales silvestres mal cocinados. Por ejemplo, las personas van al bosque, cazan estos animales y vienen contaminados a las granjas. Una vez que el virus ingresa a las granjas, el virus prácticamente ya no necesita de las garrapatas, pero en África se ha visto que aún en granjas establecidas existen garrapatas del género Ornithodoros que se encargan, digámoslo así, de replicar el virus dentro de los cerdos domésticos. O sea, eso también puede ocurrir. Entonces, el contacto directo entre los cerdos domésticos, el contacto indirecto con otros cerdos, en forma, digamos, por contaminación, digamos, de fomites, de objetos inanimados, de alimento contaminado, se puede propagar el virus en las granjas comerciales de cerdos domésticos.
Y también se ha logrado establecer que del cerdo doméstico el virus puede pasar hacia el cerdo silvestre, que sería el tercer ciclo, el ciclo, digamos, de los cerdos silvestres europeos sobre todo. ¿Por qué? Porque estos animales tienen contacto con el cerdo doméstico, sobre todo en los meses de invierno. Recordemos que el cerdo doméstico se origina del cerdo silvestre europeo y el cerdo silvestre simplemente se acerca a las granjas por instinto y para buscar alimento. Si las granjas no tienen buena bioseguridad, pues se da ese contacto, ya sea en forma directa o indirecta, a través de heces, a través de objetos contaminados, o bien a través de cazadores, personas que cazan el cerdo silvestre y de alguna manera introducen, digamos, productos, subproductos, carne mal cocinada u objetos contaminados en las granjas domésticas. Y les decía que también la alimentación con restos, digamos, con restos de alimentos de origen porcino mal cocinados es otra forma de infección, tanto para los cerdos domésticos como para los cerdos silvestres. Se considera, como lo mencioné antes, que el cerdo silvestre africano en el año 2007 se infectó con restos de comida provenientes de cerdos africanos infectados. Posiblemente esta carne, digamos, que se obtiene cazando animales silvestres en el continente africano y que se vende en muchas partes del mundo. Entonces, tenemos 3 ciclos de transmisión: el ciclo selvático, el ciclo doméstico y el ciclo de los cerdos silvestres europeos. En estos ciclos, en el doméstico y en el selvático, pueden participar también las garrapatas del género Ornithodorus. Estos son digamos, los lugares donde las cerdas, por ejemplo, del cerdo verrucoso, las madrigueras donde ellas llegan a parir. Y entonces, digamos, en estos lugares también existen garrapatas. Si la cerda está infectada, pues va a transmitir a sus lechones. Si la cerda no está infectada, las garrapatas se encargan de infectarla. Y de esta forma, digamos, se va perpetuando. Ya vimos que en 2 o 3 semanas después del nacimiento, la totalidad de la camada va a estar infectada. Se va perpetuando, digamos, el ciclo silvestre. ¿Qué pasa con el ciclo en cerdos silvestres europeos? Bueno, tiene que ver mucho con la densidad de estos animales en Europa central y en Europa occidental. Y como vemos, los puntos rojos representan zonas de alta densidad. El cerdo silvestre europeo está distribuido ampliamente por todo el continente. Y esto hace, digamos, que siempre hayan individuos susceptibles. Lo que tenemos acá es una carcasa. La foto fue tomada en Lituania de un cerdo silvestre que falleció y que fue parcialmente consumido, posiblemente por otros cerdos. Y esa es una forma de contaminación, ¿verdad? Entonces, estos animales simplemente están, digamos, desplazándose en forma voluntaria por todo el continente o bien en forma, digamos, a veces se les captura vivos para redistribuirlos en diferentes zonas, se les captura y se les transporta, ¿verdad? Y también, digamos, cuando hay contrabando, cacería, contrabando y digamos, sacrificio y consumo de carne de estos animales que no es debidamente cocinada. Los artrópodos, el virus de la peste porcina africana es el único arbovirus que tiene un genoma de ADN. Todos los arbovirus, como decir, los virus de encefalitis, el dengue, el Zika, chikungunya, la fiebre amarilla, todos tienen un genoma de ARN. Bueno, en este caso, el virus de la peste porcina africana es el único que tiene un genoma ADN. Las garrapatas blandas, ornitodoros, hay algunos autores que le ponen una U, pero creo que el nombre correcto es ornitodoros. El virus persiste en el ciclo completo de la garrapata, entonces se transmite, digamos, en forma sexual, transovarial y transestadial. Y va acompañando, digamos, a la garrapata durante todo su ciclo de vida y el virus va a persistir en las garrapatas adultas. Y se ha visto también que en algunas partes, digamos, donde hay edificios abandonados, casas abandonadas, esos edificios son utilizados por los cerdos como refugio y en esos sitios existe la garrapata y entonces la garrapata se encarga de infectar al cerdo. Y estas garrapatas, digamos, adultas pueden permanecer
durante 4 años sin alimentarse del cerdo y son capaces de transmitir la infección, ¿verdad? Se esperan hasta 4 años para poder encontrar un hospedero susceptible y transmitirle la infección. Bueno, estuve buscando un poquito sobre especies de esta garrapata, de este género, en diferentes partes del mundo. Digamos, aquí tenemos este cuadrito y este cuadro está presente en un manual de preparación que elaboró la FAO, pero en el año 2010. Y básicamente, digamos, hay garrapatas en Europa, por ejemplo, en la península ibérica y en África del Norte también, en donde pueden haber transmisión a los cerdos, por ejemplo. Por ejemplo, marrocanos, posiblemente de Marruecos, o ornitodoros erráticos, por ejemplo. Porcinos se encuentra en África del Sur y África Oriental. También puede transmitir el virus a los cerdos. Porcinos domésticos en África del Sur y Oriental también puede transmitirlo. Mubata también tiene su importancia, digamos, en África del Sur. En Estados Unidos tenemos coriáceos que puede transmitirlo, turicata que puede transmitirlo y parkeri que no lo transmite. Y en el Caribe, digamos, tenemos ornitodoros puertorricensis que sí puede también transmitirlo, ¿verdad? Entonces vemos que sí hay la posibilidad, digamos, por lo menos en Norteamérica y en el Caribe, de la existencia de garrapatas del género ornitodoros que pueden eventualmente actuar como transmisores biológicos o como vectores biológicos de este virus. ¿Cuáles son las formas clínicas de la peste porcina africana? Bueno, lo que se ha logrado establecer a lo largo de investigación de muchos años es que la forma clínica va a variar un poco con la virulencia que tenga la cepa en particular. Ya vimos que hay unos 24 o 25 genotipos diferentes, pero dentro de cada genotipo podemos tener diferentes grados de virulencia. Bueno, si la cepa tiene una alta virulencia, la letalidad llega al 90 o 100%. Y el cuadro clínico es un cuadro agudo o hiperagudo. Básicamente son animales que mueren en cuestión de horas y muchas veces sin manifestar síntomas clínicos. Cuando la cepa tiene una virulencia moderada, básicamente tenemos la infección en presentación aguda o en presentación subaguda. Y en estos casos, digamos, se puede mover un poquito dependiendo de esa virulencia. Si está muy cerca de ser alta, pues entonces la enfermedad tiende a ser más aguda, con más mortalidad. Si tiende a ser moderada, tiende a ser subaguda, con un poquito menos de mortalidad, aquí un 60%. Y luego tenemos las infecciones de tipo crónico, que son cepas, digamos, con una virulencia baja, y en donde la mortalidad puede ser, digamos, entre un 2 y un 10%. Y también se sabe que hay cepas, digamos, de muy baja virulencia que básicamente transcurren en forma sintomática, o cepas que se han adaptado muy bien, digamos, a algunas especies, como sucede con los cerdos silvestres del continente africano. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos y post-mortem de la peste porcina africana? Tenemos en cuanto a hallazgos clínicos, fiebre que es alta en las formas hiperaguda y aguda, moderada en la forma subaguda y puede estar ausente o ser irregular, aparece y desaparece en la forma crónica. Trombocitopenia que está ausente en la forma sobreaguda, ausente o ligeramente presente en la forma aguda, transitoria en la forma subaguda y ausente en la forma crónica. Y luego tenemos un rasgo característico de las formas hiperagudas, agudas y subagudas, es que siempre vamos a tener lesiones en forma de eritemas a nivel cutáneo. O sea, a veces en forma de petequias, a veces en forma de equimosis y a veces comprometen, digamos, una gran extensión del cuerpo. Mientras que en la forma crónica lo que vamos a tener son áreas necróticas. A nivel de linfonodos, tenemos que en la forma peraguda, vean ustedes que puede ser que no encontremos ningún hallazgo, excepto la fiebre y el eritema. Y el resto puede ser que no se dé.
Es tan rápido el curso de la enfermedad que no da chance de que aparezcan otras manifestaciones. Pero en el caso de la forma aguda, sí, tenemos los linfonodos gastrohepáticos y renales con un aspecto marmoleado. En la forma subaguda encontramos que los linfonodos tienen el aspecto de un coágulo sanguíneo y en la forma crónica pueden estar inflamados. Luego tenemos el vaso en la forma aguda que aparece hiperémico, aumentado de tamaño, esplenomegalia. En la forma subaguda puede estar parcialmente hiperémico con esplenomegalia o con infartos locales, y en el caso de la forma crónica pues puede estar aumentado de tamaño, esplenomegalia, pero con un aspecto normal. Los riñones encontramos petequias, hemorragias, principalmente en la corteza, en la forma aguda. Las hemorragias las encontramos en la forma subaguda, a nivel de corteza también, pero en forma de petequias, en la médula, en la pelvis y puede haber un edema perirenal. En los pulmones, en la forma aguda, podemos tener un edema alveolar severo y en la forma crónica, pleuritis y neumonía. La vesícula biliar presenta hemorragias petequiales en la forma aguda, edema de la pared en la forma subaguda, el corazón con hemorragias en el epicardio y en el endocardio, y igual sucede también en la forma subaguda. Las tonsilas no se ven mayores cambios y en la forma crónica podemos tener focos necróticos, y en lo que significa el tracto reproductivo podemos tener abortos en la forma subaguda y en la forma crónica. Las dos cepas que originan los últimos genotipos de virus de la peste porcina africana en China son cepas que fueron manipuladas genéticamente, que causan una infección persistente, crónica, y que, si bien es cierto, produce pocos síntomas en los animales, sí produce, digamos, una reducción en cuanto a la fertilidad. Las camadas son muy pequeñas y débiles. Entonces, ese es uno de los rasgos de estos dos genotipos recientes. Bueno, ¿qué hallazgos podemos hacer? Lo vemos acá en estas fotografías. Los animales presentan escalofríos, tienden a estar agrupados en las esquinas, digamos, del encierro. Luego presentan los eritemas, decíamos, en diferentes partes del cuerpo, que pueden ser muy extensos, digamos, pueden presentar también los eritemas, hemorragias, pueden presentar las lesiones a nivel cutáneo acompañadas con diarrea sanguinolenta, focos de cianosis y necrosis a nivel de extremidades y las orejas, y también puntos, digamos, de necrosis, por ejemplo, en diferentes partes del cuerpo. Otros hallazgos a nivel post-mortem, vamos a encontrar los linfonodos gastrohepáticos y renales que aparecen hipertrofiados y totalmente hemorrágicos, riñones que presentan petequias a nivel de la corteza, a esto le llamaban el huevo de pavo antes, y también encontramos, digamos, el vaso que presenta esplenomegalia y una textura friable también, tiende a romperse, y pueden existir también infartos. Lesiones de tipo hemorrágico en el corazón, en la vejiga, en el estómago, en los intestinos y también en membranas serosas. Son otros de los hallazgos. Y también podemos encontrar, digamos, consolidación pulmonar en la forma aguda. Podemos encontrar hemorragias en el epicardio, en el miocardio, y también podemos encontrar acúmulo de líquido, digamos, en el saco pericárdico. Aquí tenemos el caso de líquido en la cavidad torácica o en la cavidad abdominal, y la lesión con que iniciamos al principio de la charla, que son las secreciones sanguinolentas, digamos, en animales infectados con el virus de la peste porcina africana. Lesiones hemorrágicas las encontramos, por ejemplo, digamos, en la tráquea, con edema pulmonar, en los linfonodos gastrohepáticos, a nivel de los riñones, obsérvelo acá a la derecha, a nivel de la corteza renal también, las lesiones a nivel del vaso, que presenta una textura friable y un aumento de tamaño, esplenomegalia, y también se pueden encontrar cerdos silvestres europeos
muertos, digamos, en el bosque a causa de la peste porcina africana. Y finalmente tenemos las formas crónicas que se van a manifestar, digamos, con lesiones necróticas en diferentes partes del cuerpo. Aquí tenemos también cianosis, aquí a nivel de la cabeza, las extremidades, por ejemplo, aquí a nivel de las extremidades y también dentro de las articulaciones, ¿verdad? Entonces, estos son parte de los hallazgos también con neumonía, digamos, gaseosa y necrosis. Una consolidación a nivel pulmonar. Bueno, el diagnóstico diferencial involucra varias enfermedades. Cuando uno tiene la oportunidad, digamos, de estudiar y de ver casos de peste porcina africana y de peste porcina clásica, yo diría que esa es digamos, las dos enfermedades que más se parecen, ¿verdad? También existe, digamos, o se debe incluir en el diagnóstico diferencial cepas altamente patogénicas de PIRS, la erisipela, algunas infecciones bacterianas como salmonelosis, pasteurellosis, la enfermedad de Aujesky y también el síndrome dérmico y de nefropatía, que es un síndrome atribuido a infecciones por circovirus porcino. ¿Qué es lo que tenemos acá en estas casillas? Bueno, esta es una enfermedad que tiene que reportarse. Sí, esta tiene que reportarse. ¿Es una enfermedad para la cual hay vacuna? No. La peste porcina africana todavía no hay vacunas disponibles comercialmente. Para la peste porcina clásica, sí. ¿Es una enfermedad que tiene opciones de tratamiento? No, ninguna tiene opciones de tratamiento. La salmonelosis, la pasteurellosis sí, la colibacilosis o la erisipela, pero estas no. Fiebre, sí tenemos. Pérdida del apetito, sí tenemos. Depresión, sí tenemos. Enrojecimiento de la piel, sí tenemos. Afectación del aparato respiratorio, distrés respiratorio, ¿sí? Vómito, diarrea con sangre también tenemos, excepto en la peste porcina clásica. Alta mortalidad tenemos en las dos. Muertes súbitas tenemos en las dos y aborto tenemos en las dos. Y luego tenemos, digamos, del punto de vista de hallazgos anatomopatológicos, digamos. Si hay, por ejemplo, aumento en el tamaño y alteración en la consistencia del vaso, ¿verdad? Lo tenemos en la peste porcina africana, no lo tenemos en la clásica. Hemorragias a nivel de los riñones los tenemos en las dos. Hemorragias a nivel de los linfonodos lo tenemos en las dos. Aumento en el tamaño del linfonodo lo tenemos en las dos. Y también hemorragias en membrana mucosa lo tenemos en las dos. Exceso de líquido en cavidades serosas lo encontramos en la peste porcina africana y neumonía en la peste porcina africana, sobre todo en la forma crónica. Bueno, y uno puede ir haciendo todo ese ejercicio. Yo insisto, digamos, cuando se analizan estas dos enfermedades, pues básicamente son las más comunes. Es importante también tener presente que a pesar de que existen estos cuadros que reflejan, digamos, recapitular información a lo largo de muchos años, también es necesario confirmar el diagnóstico de cualquiera de estas enfermedades mediante el análisis laboratorial. Aquí tenemos entonces para PIRS, por ejemplo, podemos encontrar linfonodos que están hemorrágicos, por ejemplo, para las formas de alta virulencia. Hemorragias a nivel cutáneo lo podemos encontrar en la peste porcina clásica. Síntomas de tipo neurológico o respiratorio lo podemos encontrar en la enfermedad de Aujesky, abortos también. Cerdos que sufren de dermatitis y nefropatía, lo encontramos, digamos, decíamos, en infecciones por circovirus porcinos. Y luego tenemos, bueno, intoxicaciones por micotoxinas, las lesiones de erisipela, que son lesiones en forma de rombo, y algunas infecciones bacterianas como salmonela, por ejemplo, que nos pueden producir, digamos, fiebre, debilidad, cianosis. Pero generalmente ninguna de estas enfermedades tiene, digamos, el impacto que tiene la peste porcina africana o la peste porcina clásica. Bueno, para el diagnóstico de laboratorio tenemos varias posibilidades.
La idea de este gráfico es un poco tratar de resumir, digamos, cuándo tenemos nosotros virus disponible en los animales infectados y cuándo tenemos anticuerpos. ¿Por qué razón? Bueno, muy sencillo, porque el diagnóstico de las enfermedades infecciosas se hace de dos formas. O identificamos el virus con alguna técnica como inmunofluorescencia, inmunoperoxidasa, o identificamos el genoma del virus mediante técnicas de PCR y PCR en tiempo real, o aislamos el virus, digamos, en alguna forma in vitro, digamos, en cultivos celulares. Y la otra forma es detectamos evidencia de que ocurrió una infección, en este caso viral. ¿Por qué? Porque encontramos anticuerpos específicos en la sangre de los animales que sobreviven o que se recuperan de la enfermedad. Entonces, bueno, las formas sobreagudas, decíamos, matan muy rápidamente y es posible que no encontremos mayores hallazgos. Las formas agudas, más o menos, el virus va a estar presente unas 24 o 48 horas después de que ocurrió la infección y se va a permanecer, digamos, hasta unos 30 días aproximadamente. Esto es acá. Y no vamos a tener presencia de anticuerpos. Los anticuerpos van a aparecer después más o menos de las 2 semanas. Y esos anticuerpos van a ir subiendo con el tiempo y en los animales que son portadores y que sobreviven, se van a presentar, digamos, títulos altos de anticuerpo, pero también podemos tener viremias transitorias o intermitentes. Eso se da después, digamos, del día, más o menos del día 20 o del día 30 de posinfección. La letalidad en las formas sobreagudas es del 100%, en la forma aguda de un 90 a un 100%, en la forma subaguda, digamos, de un 30 a un 70 por ciento. ¿Qué muestras vamos a necesitar? Bueno, es importante recordar, digamos, que el virus está circulando en sangre. Entonces, la sangre nos sirve para dos cosas. La sangre nos sirve para detectar la presencia de virus, ¿verdad? En la fase virémica, y también nos sirve para detectar los anticuerpos. Entonces, para hacer, digamos, aislamiento viral, para hacer pruebas de PCR, para hacer inmunofluorescencia, por ejemplo, en los glóbulos blancos, utilizamos sangre colectada con EDTA, o sea, el tapón morado. Y para hacer análisis de anticuerpos, pues básicamente utilizamos tubos sin anticoagulante, o sea, el tapón rojo. También es importante que se colecten tejidos de los animales que fallecen o se sacrifican. Y esos tejidos fundamentalmente, digamos, deben incluir el vaso, el riñón, las tonsilas, los linfonodos, el hígado, el corazón, el pulmón, y en aquellos casos en los cuales el animal ya se esté descomponiendo, se esté pudriendo, podemos tratar de colectar médula, porque la médula, decíamos, es un tejido que mantiene el pH neutro, ¿verdad? Durante mucho tiempo, aun cuando el cuerpo se descomponga, el animal se descomponga, se pudra. Ahí podemos entonces tratar de recuperarlo. Estas muestras, digamos, de tejidos, pues obviamente se colectan durante la etapa de necropsia. Aun cuando peste porcina africana puede producir abortos, no se recomienda colectar fetos para hacer diagnóstico, porque los fetos no están infectados. Los fetos son abortados debido a la situación de estrés, a la situación de fiebre que está padeciendo la madre, la cerda. Es importante que las muestras, tanto de tejidos como de sangre, se conserven a 4 grados, se empaquen bien y se transporten rápido al laboratorio. Ojalá en un término no mayor de 48 horas. Si las muestras las vamos a destinar, sobre todo las muestras de tejido, para análisis histopatológico, entonces se recomienda que parte de estas muestras, trocitos de estos órganos, vaso, riñón, tonsila, linfonodos, hígado, etcétera, se coloquen en formalina, ojalá en formalina buferada, ¿verdad? Y que sean también remitidos al laboratorio. De todos estos tejidos que estamos enumerando acá, los dos que contienen la mayor cantidad de virus son el vaso y los linfonodos. Entonces es importante que no se nos olvide
e incluir esos dos tejidos dentro de las muestras que colectamos y que remitimos al laboratorio. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico de laboratorio? Una es que, por ejemplo, podemos analizar las muestras, digamos, el Buffy Code, recolectamos los glóbulos blancos, digamos, en la sangre sin anticoagulante. Eso lo colocamos en un portaobjeto, los fijamos con acetona, por ejemplo, o etanol, y lo teñimos con anticuerpos marcados con fluoresceína o anticuerpos marcados con peroxidasa, y hacemos una inmunofluorescencia directa o una inmunoperoxidasa directa. Por ejemplo, esto que tenemos acá son tonsilas de un animal que está infectado y podemos ver las células que son positivas mediante la técnica de inmunofluorescencia, que nos da este colorcito de un verde claro, ¿verdad? Que es el isotiocianato de fluoresceína. Bueno, también con las mismas muestras, ya sean macerados de órganos, sangre, Buffy Code, se puede hacer aislamiento viral. Pero este virus crece en cultivos primarios de cerdo, cultivos de macrófagos o cultivos de médula ósea. Entonces, eso es una limitante porque obliga a disponer de donadores, digámoslo así, de células para poder hacer esos cultivos. Cuando tenemos el cultivo, más o menos en términos de unas 48 a 72 horas, empieza a aparecer el efecto citopático. Pero es necesario confirmar si el efecto citopático es producido por el virus de la peste porcina africana. Bueno, porque podemos tener peste porcina clásica o porque podemos tener también, por ejemplo, el virus de Pierce, que crece también en macrófagos y este tipo de células. Entonces, para eso, bueno, se puede analizar el sobrenadante mediante un ELISA de captura, se pueden analizar las células mediante inmunofluorescencia, inmunoperoxidasa, podemos analizar células y sobrenadante mediante PCR convencional, PCR de tiempo real y PCR, digamos, isotérmico, que es un PCR que puede hacerse, digamos, a una temperatura constante, generalmente entre 60 y 65 grados centígrados. Pero hay una prueba clásica, digamos, que es como el estándar dorado. Y es básicamente que el virus de la peste porcina africana aglutina eritrocitos de cerdo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se prepara una suspensión de eritrocitos de cerdo. Esa suspensión se deposita sobre el cultivo, se deja unas 24 o 48 horas ahí en contacto, luego se retira, se lava, y si observamos al microscopio vemos esta formación de estas estructuras que son básicamente las células infectadas que fijan los eritrocitos, y entonces básicamente las vamos a ver rojas. O sea, lo que tenemos aquí es una prueba de hemoabsorción que es positiva y que permite la identificación, digamos, del virus de la peste porcina africana. Son muy pocas las cepas que no tienen esta capacidad de hemoabsorción. La mayor parte de las cepas aisladas de este virus se comportan así. Por eso es que se dice que es una prueba que sirve como estándar dorado. Decíamos que si las muestras se van a analizar mediante histopatología, deben ser fijadas en formalina buferada. Y también, digamos, los tejidos se pueden congelar, se cortan en un criostato y se tiñen, digamos, rápidamente, ya sea con hematocilina biosina o bien con anticuerpos fluorescentes o anticuerpos marcados con peroxidasa. Y finalmente, la detección de anticuerpos, que es la segunda posibilidad de hacer un diagnóstico, se puede hacer de diferentes formas. Se puede hacer mediante ELISA, que ya hay una gran cantidad de ELISAs comerciales. Se puede hacer mediante Western blot, esto es cultivar el virus, purificarlo, separarlo mediante una electroforesis, transferirlo a un papel de celulosa, a una membrana, y luego ponemos los anticuerpos en contacto con eso y los revelamos con un anticuerpo anticerdo. Puede ser también mediante inmunofluorescencia indirecta y mediante inmunoperoxidasa indirecta, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos el diagnóstico mediante inmunoperoxidasa indirecta, que serían esto. Aquí tenemos macrófagos, ¿verdad? Que estaban infectados, se fijan, digamos, con acetona o se fijan con etanol, luego se coloca el suero del cerdo que queremos analizar, después de un periodo de incubación de 30 a 60 minutos a 37 grados se lava, y luego agregamos un conjugado que se llama, que es un anticuerpo anticerdo marcado con peroxidasa,
y se revela con un sustrato insoluble. En este caso es AEC. Simplemente lo que vemos es esta coloración naranja o rojiza en las células y nos está diciendo que aquí hay anticuerpos que se fijaron a los antígenos virales que están presentes en esa célula. Pues en forma muy similar se hace la inmunofluorescencia indirecta. Los cultivos se fijan en acetona, se coloca el suero del cerdo que queremos analizar, se incuba, se lava, posteriormente se utiliza un anticuerpo anticerdo marcado con fluoresceína, se lava otra vez y se analiza en el microscopio de fluorescencia. Y aquí lo que vemos son las células infectadas diagnosticadas por la presencia de anticuerpos en el suero del paciente que estamos analizando. Bueno, ya casi llegamos al final. El tratamiento, la prevención y el control. Bueno, en primer lugar, no hay tratamiento para la peste porcina africana. Eso tenemos que tenerlo claro porque, digamos, cuando hay, por ejemplo, sacrificio de animales, empiezan a surgir, digamos, partidarios, digamos, de protección animal, por ejemplo, o personas que no conocen, digamos, la dinámica de la enfermedad o cómo abordarla, pero en este caso es necesario, digamos, la eutanasia de los animales afectados. La prevención tiene, digamos, varios matices. A nivel de granja, digamos, se va a fundamentar en lo que es bioseguridad. Ya sabemos que bioseguridad es una sombrilla de playa, es algo muy grande, pero, digamos, las granjas tienen que tener, digamos, un control sobre lo que entra a sus establecimientos, sobre los vehículos, desinfectarlos, sobre las personas, deben desinfectarse, cambiarse la vestimenta, sobre el personal que trabaja ahí, debe ser personal exclusivo de esa granja y no debe estar visitando otras granjas. Sobre los alimentos, debe ser exclusivo para esa granja. Sobre el control, digamos, de animales silvestres o domésticos que no son cerdos, o sobre otros cerdos que vengan de otras granjas. Sobre la cuarentena cuando se introducen los animales, sobre los exámenes, sobre la higiene, por ejemplo, sobre la desinfección, etcétera. Entonces, digamos, hay toda una serie de medidas, por ejemplo, incluyendo también, digamos, la cerca o las cercas, ojalá perimetrales, considerando que en aquellos países donde existen cerdos silvestres susceptibles, ¿verdad? Estos se van a arrimar por instinto, se van a arrimar a la granja, buscando contacto o alimento de los cerdos domésticos. También, digamos, la prevención se fundamenta con las regulaciones comerciales y sanitarias que establecen los países y con los programas de vigilancia. Cuando, por ejemplo, existe un puesto, digamos, en el aeropuerto, por ejemplo, Juan Santamaría, un puesto donde existe personal de SENASA que está revisando equipajes, que está preguntando, ¿usted trae algún producto, su producto de origen animal de un país en donde existe la enfermedad? Eso es, digamos, un tipo de medida que tiende a prevenir el ingreso de este agente infeccioso en este caso, a Costa Rica. Y luego tenemos, digamos, todas aquellas medidas de vigilancia epidemiológica que realizan, digamos, también las instituciones sanitarias o las autoridades sanitarias de salud animal de cada país. En Costa Rica, pues sabemos que eso está en manos del Servicio Nacional de Salud Animal, o SENASA. Las vacunas, vamos a tocarlas muy rápidamente en la siguiente diapositiva. Podemos decir entonces que hay vacunas en desarrollo. No hay vacunas todavía autorizadas para uso comercial, pero ya les conté lo que está pasando en China, donde se fabricaron vacunas, las vacunas no están bien inactivadas, no están bien, digámoslo así, es que son vacunas a virus vivo, no están bien manipuladas genéticamente para que sean estables y están causando enfermedad, ¿verdad? Entonces, eso es un problema y originaron dos genotipos diferentes. El control es interesante porque nosotros, tanto a nivel oficial como a nivel privado y a nivel de la universidad, tenemos la obligación, de acuerdo a la ley SENASA, de notificar a las autoridades. Es fundamental. Si nosotros tenemos un caso sospechoso o si hemos hecho un caso y digamos, en un laboratorio como el nuestro y encontramos que el caso es positivo, tenemos la obligación de notificar inmediatamente a las autoridades de salud animal, en nuestro caso al SENASA. Es importante también
que se eduque, digamos, a la comunidad o a los propietarios de las granjas, de los cerdos, en el sentido de que se involucren, digamos, en el programa de control, ¿verdad? Y esa participación es fundamental. Ha habido esfuerzos en otros países durante muchos años y no se ha podido controlar y mucho menos erradicar esta enfermedad precisamente porque no hay participación, digamos, de las comunidades, ¿verdad? Las personas tienen que estar activas a favor de las medidas que se requiera tomar en aras de lograr el control e erradicación de la enfermedad. Bueno, y ya sabemos, esta es una enfermedad también que cuando aparece, pues muchas veces lo que se aplica es el rifle sanitario. Eso significa que las granjas también tienen que estar preparadas y que el país tiene que estar preparado porque, bueno, porque van a haber cientos o miles de animales muertos. ¿Cómo vamos a hacer, digamos, para deshacernos de esos cadáveres? ¿Se van a sepultar? ¿Se van a incinerar? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Cuándo se va a hacer cargo? ¿Cómo se va a hacer cargo? Luego viene, digamos, la despoblación de las granjas, viene también la desinfección. Ya vimos que hay una gran cantidad de productos que son útiles. Viene posteriormente el vacío sanitario, viene después la repoblación. Habrán recursos, digamos, a nivel nacional para poder indemnizar productores o para poder asumir la repoblación. No lo sabemos, o sea, la situación económica está difícil. Pero vean ustedes que hay un montón de variables y que entonces cuando vemos ese panorama, yo creo que lo más importante es tratemos de que no entre, que la enfermedad no llegue a nuestro país porque nos va a generar un montón de problemas. Ya vimos que la actividad de porcinocultura es una actividad que involucra no solamente un gran alimento, el más consumido, cárnico, digamos, por la población mundial, sino que involucra miles o millones de personas, miles o millones de familias que dependen de esa actividad. Y eso es algo que debemos cuidar todos, los que trabajan y los que no trabajamos directamente o indirectamente con cerdos. Bueno, y de las vacunas, entonces tenemos, este es VACDIVA, es un proyecto que está ejecutando la Comunidad Económica Europea. Este proyecto lo lidera el profesor José Manuel Sánchez Vizcaíno, con sede en la Universidad Complutense en Madrid, España, y tuve la oportunidad de intercambiar un poco de información con él. Él me dio este link que viene aquí, que es Sanidad Animal Info, que pertenece a la universidad, y me dijo, tomen lo que ustedes necesiten. Eso está a disposición de ustedes. Bueno, esta iniciativa es una iniciativa de 10 millones de euros que se está ejecutando en varios países de Europa. Digamos, hay unos ocho centros involucrados. Y la idea de esta iniciativa es producir una vacuna en la cual, digamos, se hacen de lesiones. Se producen mutaciones llamadas de lesiones, o sea, se borran algunas secuencias de algunos genes. Esto significa que el virus se atenúa, esto significa que el virus no se va a revertir y significa también que al faltarle algunas proteínas al virus vacunal, se puede distinguir los animales vacunados de los animales infectados, ¿verdad? Los animales vacunados no van a tener anticuerpos contra las proteínas que fueron borradas del genoma viral y los animales infectados naturalmente sí van a tener eso. Lo otro que quise poner en esta diapositiva es, vean ustedes cómo el cerdo silvestre europeo entra en contacto con el cerdo doméstico. Y la razón es que el cerdo doméstico es descendiente de este cerdo. Y entonces tienen muchos factores en común. Y en la época de invierno, estos cerdos con frecuencia se acercan a las granjas. ¿Por qué? Porque les huele a cerdo, porque saben que hay comida, porque están con hambre, porque están con frío y andan en búsqueda ahí de alimento y de poder sobrevivir. Entonces, esta es una vacuna. No encontré detalles, tampoco me los proporcionó el profesor. Lo único que hay, digamos, en el portal es reportes de que se están haciendo avances, pero cuando le das clic ahí, en realidad no se da el detalle. Sin embargo, sí me adelantó que estima que más o menos para el año 2024 esa vacuna va a estar lista. Y la idea es que hayan versiones para el cerdo doméstico y hayan versiones también para el cerdo silvestre europeo. Y luego me encontré, digamos, hay varios artículos, pero estos son muy recientes, son del año pasado y de este año. Este está calientito. Este es un grupo que trabaja en Plum Island
en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Bueno, y ellos siguiendo, digamos, la línea más o menos de lo que está haciendo la Comunidad Europea con ese proyecto y de lo que han hecho otros investigadores que se han dado la tarea de ir borrando genes, o sea, de ir induciendo mutaciones en el genoma del virus de la peste porcina africana para eliminar algunos genes. Bueno, ellos toman la cepa Georgia 2007 y producen una mutación de deleción en el gen llamado I177L. Y esa deleción conlleva una atenuación del virus y además de eso logran demostrar que los animales que fueron vacunados en realidad tienen viremias, pero de bajo título, no eliminan el virus, o sea, no devuelven el virus al ambiente, por lo tanto no transmiten el virus. Y la otra cuestión es que generan una respuesta, digamos, inmune muy sólida. Tan sólida es que cuando los desafían con el virus de campo, prácticamente son totalmente resistentes. Bueno, este es el primer artículo. El segundo artículo, yo les había dicho que el virus de la peste porcina africana crece en cultivos primarios. Eso significa que hay que estar, digámoslo así, dependiendo de donadores para poder preparar esos cultivos. Y eso es un poco tedioso y caro. Entonces, lo que ellos están anunciando en este artículo que recién se publica, desafortunadamente no está disponible el texto completo gratis para nosotros, así es que solamente pude consultar el resumen. Pues básicamente lo que ellos dicen es que adaptaron este virus ya modificado, lo adaptaron a una línea celular permanente. Eso significa pues que si es una línea, pues va a estar disponible en forma muy barata y en forma permanente. Esa es la ventaja, lo demás sigue siendo igual. Entonces, bueno, ahí tenemos, digamos, una posibilidad digamos, de grupos que están trabajando en el desarrollo de vacunas que tienen resultados, digamos, prometedores. Y otra vez, pues las vacunas representan, digamos, una de las estrategias, quizá el avance más grande en la prevención, en el control y erradicación de las enfermedades infecciosas han sido precisamente las vacunas. Bueno, aquí están las referencias. Este es el manual que les hacía hincapié yo hace un rato al principio. Es el manual para médicos veterinarios. Es de la FAO y cuando aparece la referencia Beltrán al Crudo 2017, me refiero a este manual. A diferencia, digamos, de algunos libros de texto y a diferencia de algunos artículos que tienen derechos de propiedad intelectual, aquí la FAO más bien nos dice, por favor, distribuyan este manual entre todos los veterinarios posibles. Entonces yo los invito para que ustedes, digamos, entren a la página de la FAO, creo que por ahí más adelante viene el link y ustedes pueden bajar el manual. Y si no, ya yo lo tengo en PDF y se lo puedo pasar al colegio para que lo distribuya entre todos aquellos que tengan interés. Luego vienen los trabajos de Borca, los dos que acabamos de mencionar, ¿verdad? Básicamente que es el desarrollo de una vacuna mediante mutaciones de deleción en un gen específico. Este gen básicamente es traducido al final de la replicación del virus, pero es fundamental el producto de este gen para que el virus se pueda empacar, madurar y salir de la célula. Y al estar faltando este gen, el virus no se puede completar. Por lo tanto, se aborta el ciclo de replicación. Por eso es que esta vacuna es tan, digamos, tan prometedora, ¿verdad? Es tan prometedora. En realidad produce, digamos, un tipo de inmunidad prácticamente estéril. Bueno, el dato sobre los pecaríes lo tomé de este artículo de Fowler. Ustedes dirán, es un artículo viejo. Bueno, para mí no. Yo nací en el año 57, ¿verdad? Se publicó en el año 96. No necesariamente un artículo clásico es un artículo malo. Vieran qué belleza, eso se los puedo facilitar. Para todos aquellos que quieran o que tengan que trabajar con cerdos silvestres y pecaríes, es un artículo ideal porque da no solamente la susceptibilidad, como lo vimos, frente a algunos agentes infecciosos, como la peste porcina
clásica, la africana, la enfermedad de Augersky. Bueno, hay un montón de enfermedades que aparecen ahí, la influenza, etcétera, sino que también da, digamos, consejos sobre la anatomía, la fisiología de estos animales, cómo se deben capturar. Por ejemplo, los pecaríes no se pueden agarrar, no se pueden sujetar, digamos, con un arnés, digamos, de nariz, no se pueden sujetar así. Simplemente se ahogan, se mueren. Entonces hay que utilizar otro tipo de estrategias. Bueno, ahí está. Este es el link de la FAO. Ahí va a quedar en la presentación. Aquí pueden ingresar ustedes y entrando a ese link pueden encontrar también, digamos, los manuales, porque hay varios. Hay uno de preparación en el año 2010. Ese donde me basé, mucha de la charla es del año 2017. El FENER, que es un libro de virología veterinaria, pues reciente, digamos, tiene derechos de autor, entonces, pues hay que conseguir la autorización de ellos. La ficha técnica de la peste porcina africana de la OIE la encuentran incluso en español o en inglés. Digamos, aquellos que tengan interés en métodos de diagnóstico, está el manual de pruebas de diagnóstico y de vacunas de animales terrestres, el capítulo 3.9.1. Eso se puede bajar directamente de internet y sin costo alguno. En la Universidad de Iowa, el centro digamos, de seguridad alimentaria y salud pública, es un centro que tiene una gran cantidad de fichas técnicas de muchas enfermedades. Bueno, la ficha, digamos, de la peste porcina africana fue actualizada por la doctora Anna Rovid Spickler en el año 2019. O sea, está bastante reciente y es muy ameno en realidad y bastante compacto. Y luego la referencia de la página web de la Universidad Complutense de Madrid, que tenemos la autorización del doctor José Manuel Sánchez Vizcaíno, pues para navegar por ella y eventualmente consultar. Ahí hay videos, etcétera. Llegamos al final de esta plática. Como lo señaló la doctora Susana y la doctora María Pía Martín, esta es una iniciativa del Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica y del Servicio Nacional de Salud Animal. Yo lo dije al principio, soy funcionario de la Escuela de Medicina Veterinaria, del programa de investigación de enfermedades tropicales, y nosotros pues también aportamos, digamos, un poquito la experiencia, el tiempo, la elaboración de la charla que compartimos con ustedes con todo gusto. Un agradecimiento sincero a mis colegas, tanto del colegio como del SENASA, y a todos aquellos colegas y no colegas que están en presencia de esta charla. Muchas gracias y quedo atento a las preguntas. Buenas noches. Agradeciendo al doctor Jiménez por tan importante capacitación que nos dio sobre la enfermedad y un poco lo que es la descripción de la peste porcina africana y la importancia que tiene actualmente y toda la descripción de los brotes que se han estado dando en los últimos años. Vamos a la parte de consultas. Por ahora a nivel del chat, bueno, únicamente tenemos por ahora la que yo realicé, que ahorita la leo. No sé si a nivel de las manitas levantadas, si alguien quiere hacer la consulta directamente, pasamos a la que está en el chat. Por ahora no veo ninguna manita levantada. Pues va a ser por ahora la consulta que está en el chat. Sería, doctor Jiménez, ¿qué medidas de prevención para la peste porcina africana sería aconsejable que nosotros como veterinarios recomendemos sean aplicados por los propietarios de los cerdos mascota y qué medidas se deberían aplicar para su atención en lo que son las clínicas veterinarias o en los hospitales veterinarios? Sí, bueno, este es un tema interesante porque es una categoría de animales en realidad que no son exactamente de producción, tal vez el que los reproduce, ¿no? Y los vende, pero que sí son susceptibles, ¿verdad? Porque son cerdos sus escrofa. Es importante, digamos, tal vez que los propietarios y que la gente reciban información de que el profesional que debe velar por la salud de sus animales, mascotas en este caso, es el médico veterinario.
Eso es fundamental. Entonces, ante cualquier, digamos, síntoma de enfermedad, de alteración, de padecimiento, las personas lo primero que tienen que hacer es acudir al médico veterinario. Y con este tipo de capacitaciones nosotros hemos, o ustedes han incluido, han invitado prácticamente a todos los profesionales, tanto aquellos que se desempeñan en el campo, digamos, de la producción porcina, como aquellos que se dedican, digamos, a la atención de mascotas. Me parece que es importantísimo, insisto, en que eduquemos a los propietarios en la necesidad de que ante sospecha, digamos, de algún tipo de enfermedad, cualquier enfermedad, en sus mascotas, acudan al médico veterinario. Y el veterinario pues hará los análisis pertinentes, acudirá si es necesario al servicio de salud animal para poder, digamos, establecer un diagnóstico. Hay que decir algo que es bastante importante, un poco, digamos, a veces nos imaginamos como que una enfermedad que es exótica va a llegar y va, digámoslo así, a manifestarse desde el comienzo, matando el 100% de los cerdos domésticos. Y vieran qué interesante, de acuerdo a los estudios estos de seguimiento, sobre todo del mismo profesor Sánchez Vizcaíno, de muchos años, no ocurre así. Da la sensación de que el ingreso, por lo menos en el ciclo doméstico, el ingreso del virus inicia con unos pocos animales, Y después de que el virus se ha replicado en estos animales, es que empieza a ir creciendo el número de casos clínicos, digamos, en las piaras o en los centros donde existan los cerdos domésticos. Entonces, es importante por esa razón, lo que quiero llegar es importante de que no necesariamente vamos a ver una gran mortalidad desde el principio, Dios quiera que no, sino que perfectamente puede aparecer en unos muy pocos animales, en un número muy reducido de animales. Eso es importante que pongamos atención. Ya vimos un poco los síntomas, vimos los hallazgos y también vimos, digamos, las muestras y vimos que estamos, insisto, en la obligación de notificar. Y para eso está el Servicio Nacional de Salud Animal, que representa, digámoslo así, nuestra autoridad sanitaria a nivel de Costa Rica. Aló. Le cedo la palabra a Sergio, que tiene la manita levantada. Buenas noches, muy buena la plática, agradezco el tiempo y el espacio para nosotros acá. Mi pregunta, bueno, eran dos cosas. Una, cuando nosotros estamos haciendo de parte de SENASA la vigilancia activa en las granjas de traspatio, y no solo en las de traspatio, sino algunas granjas que no tienen buenas prácticas muy buenas, y hemos estado reforzando esa medida ahora, tratando de instruir a los propietarios de estas granjas. Todavía se usa mucho alimento que viene de verdulerías, de restaurantes, en bolsas. Hemos encontrado unas cosas terribles del alimento que se usa. Mi pregunta es si este es uno de los factores, porque es uno de los factores de riesgo, incluso en los brotes que hubo en Dominicana y en otros lados han sido pues alimentos, ¿verdad? Semicrudos que andan por ahí. Si esto es un factor de riesgo tan alto, no sé si todavía se considera o no se considera, o existe una legislación donde no se puede dar este tipo de alimentos en las granjas, porque yo no lo tengo claro. Pues he visto que sí se permite dar alimentos de este tipo que no son de alimento concentrado. Entonces, mi pregunta iba relacionada a eso, si eso habría que controlarlo o se podría eventualmente llegar a una legislación, especialmente por el riesgo epidemiológico. Y el otro comentario era que lo que estuve yo también estudiando por ahí, encontré que sí habían en Costa Rica algunos géneros de ornitodorus, más que todo en el vampiro, en el murciélago, o algunas cosas, algunas garrapatas que se han encontrado acá. Mi pregunta es si este tipo de garrapatas que no son exclusivas para el cerdo podrían transmitir también el virus. Gracias. Bueno, con mucho gusto. La mayor parte de los casos, digamos, cuando vimos los ciclos, el ciclo silvestre simplemente funciona sobre todo en África, ¿verdad? Pero del ciclo silvestre, el virus puede ingresar, digamos, al ciclo
doméstico, o sea, a los cerdos, ya sean mascotas o de producción. Y ingresa, digamos, básicamente la principal puerta de entrada es por la vía oral y por el contacto directo, porque también el cerdo tiene el comportamiento de estarse acercando y pegando la trompilla y eso. Digamos, la vía aerógena, por ejemplo, se ha considerado que es poco importante. Se logró demostrar que hay transmisión aerógena, pero cuando los animales están por periodos prolongados y muy cerca el uno del otro, ¿verdad? Entonces se considera que ingresa principalmente más bien por el contacto directo, por el uso de material contaminado, digamos que nosotros utilicemos algún biológico, digamos, o algún medicamento de administración parenteral que esté contaminado, esa es otra ruta, pero fundamentalmente es por la ingesta digamos, de productos alimenticios contaminados. Y la recomendación mundial es que no se debe utilizar los restos digamos, de alimentos, sobre todo de origen animal, en la alimentación de otros animales. Por ejemplo, digamos, en la prevención de la encefalopatía espongiforme, se prohibió totalmente el uso de las harinas de carne y hueso, digamos, de rumiantes para alimentar rumiantes, o de rumiantes menores para alimentar rumiantes mayores. En el caso de la peste porcina africana también, eso está establecido. Habría que preguntar, no sé si Susana, digamos, no recuerdo en el marco de la ley de SENASA, si hay estrictamente algún artículo que hable de esa prohibición, pero nosotros también podemos actuar, digamos, a nivel de los propietarios, en el sentido de que esa práctica de alimentar animales, o sea, si son residuos vegetales, digamos que el problema no es tanto, el problema es cuando se utilizan residuos, digamos, de origen animal, y esos residuos no están bien cocinados. Si en extremo, digamos, ellos tendrían que utilizar esos residuos, lo más prudente es que los cocinen adecuadamente. Eso sería, pero digamos, eso va a significar un costo adicional en energía para poderlos cocinar. Se ha establecido, digamos, que los brotes pasados de Brasil, de Cuba, de Haití y República Dominicana llegaron a través de alimentos, posiblemente en vuelos aéreos provenientes de Europa. Recuerden que cuando se dieron los brotes en estos países, había peste porcina africana en España y en Portugal. Y se atribuye entonces a que la fuente más probable fue residuos o restos de alimentos que no habían sido debidamente cocinados, que contenían productos de origen porcino, que se administraron a los cerdos, digamos, como alimento. Entonces, ya hay evidencia en ese sentido. Entonces, lo que falta aquí es ejecutarlo, pero es muy importante la educación de las personas. Y la otra parte, digamos, yo estuve buscando un poquito sobre ornitodoros, o sea, no encontré, pero no consulté, digamos, hoy ha sido un día un poco enredadillo y en realidad lo terminé hasta ahora en la pura tarde, pero teníamos una asamblea de escuela, entonces, digamos, a los compañeros de parasitología. Lo más cercano que encontré fue el cuadro que presenté, donde se habían hecho estudios en diferentes partes con garrapatas de África, de Europa, de Norteamérica y del Caribe. Es probable que sí, que nosotros tengamos garrapatas del género Ornithodoros. Lo que hay que ver es si esas garrapatas que señalabas, que eventualmente están en murciélagos, son capaces, digamos, de alimentarse de los cerdos. Recordemos que a veces tienen como cierta afinidad por determinadas especies. No podría, honestamente, concluir, digamos, si tenemos garrapatas susceptibles para el virus de la peste porcina africana en nuestro país y si esas garrapatas tienen la capacidad de infectar al cerdo. Gracias. Tal vez para hacer una intervención sobre el punto de la alimentación, en el reglamento de granjas porcinas del 37155 se establece esa parte de alimentación con desechos o subproductos. En realidad se establece que se permite la alimentación con subproductos o desechos, pero que en la granja se tiene que hacer un proceso de calentamiento de estos subproductos o desechos, que en este caso es
70 grados centígrados por lo menos 30 minutos. Y también se establecieron restricciones sobre las fuentes de esa alimentación. Entonces se estableció, por ejemplo, que no se permiten desechos provenientes de marinas, de aeropuertos, de hospitales, de albergues de adultos mayores o de cualquier lugar en el que se considere que el alimento puede tener un riesgo en sí sanitario. Entonces, en este caso, si nosotros hacemos inspecciones a los establecimientos o hacemos una asesoría a un establecimiento que alimenta con sus productos, debemos estar verificando el que se esté realizando este proceso de cocción o calentamiento en sí de lo que son estos subproductos, principalmente por el riesgo que se asoció de que podría venir algún subproducto mal cocinado y que si no se calienta en el momento en la granja, entonces podría darse la infección de los porcinos con cualquier virus que en realidad estos alimentos tengan. Pero entonces no es que se prohíbe, sino que se establecieron condiciones tanto a nivel de transporte, almacenamiento y también el proceso ese de calentamiento de lo que son los desechos o subproductos. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos ahí una indicación legal al respecto, ¿verdad? Insisto, sería instruir a, okay, sería instruir a la gente. Claro, aquí se dice, bueno, ya está hecha la ley, ahora hay que hacer el truco, ¿verdad? Pero yo creo que no, yo creo que todos tenemos tener conciencia, digamos, de que en alguna medida, directa o indirectamente, estamos jugando un papel y que la protección, digamos, el impedimento que le pongamos a la peste porcina africana de ingresar a nuestro país es de beneficio para todos los costarricenses, no solamente para aquellos que están inmersos en la producción de cerdos. No sé si alguien más tiene alguna consulta, que levante la manita o que haga la consulta en el chat, o todo quedó muy claro y cualquier cosa también el colegio va a estar realizando más posteos a nivel de Facebook y la página del colegio sobre la información sobre la peste porcina africana y sobre algunas de las medidas específicas para ciertas poblaciones. Entonces ahí va a estar divulgando el material y la idea es que también ustedes favorezcan en esta divulgación y también capacitación en sí de lo que son productores y propietarios de lo que son los porcinos. Pero no sé si alguien más tiene alguna intervención. Bueno, si no, muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por la paciencia, ¿verdad? Y la atención que nos han brindado esta noche. Tenemos unas consultas acá. Ok. Ya yo me estaba escapando. De María Troyo Barahona dice, buenas noches. En la tabla de vectores también se veía mencionada a Stomopsis, la mosca. Ah, sí. Sí, es que, perdón, que no hice referencia. Vieran que como me sale aquí abajo, sale algo al pie, entonces hay cosas que no veo. Sí, yo lo leí, de hecho lo busqué. Eso es por muy poco tiempo. Y sí se logró, digamos, demostrar, pero en la práctica no se considera que sea muy importante, ¿verdad? Es cuestión de hora lo que este tipo de moscas puede eventualmente, digamos, poder transmitir el virus. Una de las cosas que se supone, y por eso es que los brotes empiezan muy lentamente, es que la cantidad de dosis infectantes debe ser muy alta, ¿verdad? Entonces, puede ser que por ahí ande, digamos, la eficacia. No hacía referencia a si es un vector biológico o simplemente es un asunto mecánico. Yo creo que es más bien un asunto mecánico. Por lo menos el único vector biológico que encontré son garrapatas ornitodoros. Pero sí, pero Marielo nos puede ayudar ahí con las garrapatas. Es parte de su especialidad. Gracias. No, muchas gracias a todos por la participación, tanto al colegio como al doctor Jiménez por la organización de esta tan importante charla, que en realidad sí nos vemos bombardeados últimamente por mucha noticia de la peste porcina africana y que en realidad es una amenaza real por la introducción que se dio recientemente al continente americano. Entonces, en realidad sí se ocupa el esfuerzo de todos para prevenir tanto la introducción a nivel del país y de que en el caso de que se introduzca, entonces también las estrategias de vigilancia y notificación temprana de lo que son los casos para lograr un control y erradicación eficaz y lo más rápido posible para no afectar en realidad todo el sector porcino y en realidad todos nos podríamos ver afectados en algún momento si se da la introducción de la enfermedad.
desde la parte de inocuidad de alimentos, desde la parte de, bueno, más bien de facilidad de adquirir el consumo de carne o consumir esta proteína, hasta también las implicaciones sociales y económicas que tendría la enfermedad a nivel de país. Entonces, en realidad, agradecer a todos los participantes del día de hoy por estar presentes acá, al doctor Jiménez por darnos toda esta información tan valiosa y en sí al colegio por la organización. Creo que no hay ninguna mayor intervención. No sé si la doctora María Pía quiere hacer una intervención final. Parece que no. No, si no, entonces, buenas noches a todos y muchas gracias. Bueno, si quiere le hago yo de parte del colegio, doctor, muchas gracias. Doctora Susana, también muchas gracias por ayudarnos con este evento. La verdad es que sí es algo necesario. Necesitamos continuar con esto. La información es sumamente importante. Educarnos nosotros para educar a los clientes y a todas nuestras mascotas y los propietarios es sumamente importante. Entonces, igual cualquier duda, estamos como intermediarios si alguien lo necesita. Y esperemos prontas charlas para ir aclarando todas también esas dudas que van surgiendo. Y la charla va a quedar grabada, va a quedar en la biblioteca del colegio para que también la compartan. Recuerden que lo importante de la información es compartirla para formar una red de profesionales que estemos a cargo de distribuir esta información que es tan importante para todos en realidad. Así que muchas gracias. Sin más por el momento, entonces nos despedimos también del parte del colegio. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches.